Muchos piensan que en lugar del trinomio cuadrado perfecto, nos deberían de enseñar otras cosas en el colegio. Pero hay muchos que encuentran una fascinación en las matemáticas y la física, en especial por las pequeñas partículas de las que estamos formados tú, yo y el resto del universo. Tranquilos, que no vamos a hablar del trinomio, pero sí de ecuaciones que describen la naturaleza. En este episodio hablamos con la física de partículas guatemalteca María Eugenia Cabrera, ganadora del premio OWSD Elsevier en el 2021, el cual reconoce a mujeres cuyo trabajo tiene un gran impacto en su campo, la región y la ciencia. A través de las matemáticas y la física, María Eugenia estudia las estructuras más fundamentales de la materia, además de la incomprendida materia oscura, y con esto apoyar a la humanidad a comprender la historia del universo. Empecemos. Hola, somos Dayan, Kat y Rana, tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos, no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Hola María Eugenia, bienvenida a Epistemas, qué alegre tenerte por acá. Como todos nuestros episodios nos gusta empezar haciendo una pregunta que es ¿quién eres tú? ¿Cómo te describirías a ti misma? ¿Quién es María Eugenia? Pues María Eugenia es una física de partículas, profesora e investigadora de la Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas, constantemente cuestionando y haciéndose preguntas sobre todo, ¿verdad? Especialmente sobre la naturaleza, pero también sobre muchas otras cosas del día a día. ¿Y siempre fuiste así de curiosa por comprender todo y cuestionarte todo? Yo creo que cuando era pequeña, mi mamá pues es maestra de ciencias naturales, maestra así con una gran vocación. Bueno, ahora ya está jubilada, pero cada vez que salíamos o que íbamos a dar un paseo, empezaba, ¿esto qué es? ¿Y cómo es? ¿Y cómo se llama? Y así como una clase continua, ¿verdad? Entonces creo que la observación vino de parte de ella y pues mi papá que siempre estaba como cuestionando muchas cosas, ¿verdad? Como no seguir tanto lo que te dicen que tienes que hacer, sino cuestionar, ¿verdad? Pues eso creo un poco de niña, pero creo que fue hasta en el bachillerato cuando llevé el curso de física y creo que me di cuenta que uno realmente podía predecir, digamos, el comportamiento de la naturaleza. Uno en el bachillerato uno ve cosas como conservación de la energía, conservación del momento, ¿verdad? Y bueno, estas cosas me fascinaba esto de que con una ecuación uno pudiera predecir, ¿verdad? Qué era lo que iba a pasar o cómo se iban a comportar los cuerpos, ¿verdad? En mecánica y aunque no eran cosas así súper complicadas, ¿verdad? Sí, recuerdo bastante bien la sorpresa que tuve, ¿verdad? Cuando me di cuenta que con ecuaciones se podía describir la naturaleza, sí, creo que ese fue un momento bastante importante para que al final me decidiera por estudiar física. Fue el momento de iluminación y dijiste aquí, esto es. Y entonces no tuviste dudas en cuanto a la carrera que ibas a seguir. Sí, tuve dudas. Lo que sí sabía era que me gustaba la física y matemáticas también me gustaba. Pero bueno, de eso a saber, lo que pasa es que cuando uno entra a la universidad pareciera como que tiene que tomar la decisión de su vida, ¿verdad? Porque es una carrera de 5 años o 6, no sé, dependiendo del área, o bueno, con la tesis, ¿verdad? A veces pueden ser 6 años. Y luego de eso, pues ya parece que uno tiene que saber qué es lo que va a hacer con su vida. Uno apenas tiene 17, 18 años, ¿verdad? Y la verdad es que yo no tenía muy claro qué quería hacer después, ¿verdad? O qué iba a hacer con esos conocimientos que iba a adquirir a la universidad, pero lo que sí sabía era que tenía que tener física y matemática. Eso sí lo tenía bastante claro. Entonces estaba entre estudiar ingeniería eléctrica, me recuerdo, y física. Al final, un poco, no sé, tampoco fue que yo estuviera convencidísima, sino dije, bueno, me voy a meter a física a ver qué tal me va. Y si no me gusta, pues me cambio.
tampoco pasa nada. O sea, entre ingeniería y física tampoco es tanta la diferencia, ¿verdad? Entonces me metí a física y bueno, me quedé. Bueno, pues antes de entrar de lleno a la física y tu carrera profesional, ¿qué te gusta hacer a ti en tu tiempo libre? ¿Tienes algún pasatiempo o cómo te relajas? Me gusta nadar. Bueno, ahora con esto de la pandemia no he nadado ni una sola vez. Entonces, pues, en estos creo que 2 años ya. Pero me gusta mucho nadar y me gusta mucho hacer pan. Soy panadera aficionada. ¡Qué cool! Sí, creo que esas son las dos cosas que destacaría. Luego me gusta mucho salir a caminar, pero aquí en la ciudad no hay muchos espacios. Entonces, bueno, caminar, creo que más que salir a caminar, lo que me gusta es como sentir mucho el viento en la cara. Entonces, los viajes al altiplano, por ejemplo, me encantan. También el olor de húmedo de la tierra y bueno, Ay, sí. más o menos eso. Olor a tierra mojada. Sí. Ah, ese olor a geosmina. El olor a tierra mojada, llamado petricor, se debe a un compuesto conocido como geosmina, el cual es producido por bacterias que viven en el suelo y se libera al aire por medio de las gotas de lluvia. Aún no sabemos por qué los humanos somos tan sensibles a ese olor, y no somos los únicos sensibles a él. En un estudio del 2020 se encontró que este olor llega a atraer a algunos artrópodos que terminan dispersando esas bacterias, ayudándolas a colonizar nuevos suelos. Y esto de paso nos permite seguir disfrutando de este peculiar olor. Qué chilero eso de la panadería, la verdad. Yo siempre miro que la gente empieza con eso de la panadería y digo, qué bonito, pero qué paciencia. O sea que tú ya hacías pan desde antes que la pandemia lo hiciera famoso, que recuerdo que el año pasado también hubo un par de meses cuando empezó la pandemia que todos estaban haciendo pan. Sí, bueno, lo que pasa es que yo yo estudié en el doctorado, lo hice en Madrid y en eso, bueno, eso fue así ya bastante. Yo me doctoré en 2011, ¿verdad? Un poquito antes de eso. Teníamos unos amigos que empezaban a hacer pan. Yo creo que todavía no estaba de moda. Bueno, yo ni me había dado cuenta por lo menos. Y ellos fueron los que nos invitaban a comer pan del que ellos hacían. Y entonces nos animaron a que probáramos y empezamos a probar. Pan así como de masa madre, digamos. O sea que hago más o menos 2 tipos de pan nada más. Bueno, 3, un dulce. Pero siempre es estar intentando mejorar la consistencia de la masa o saber en qué momento está. Pero empecé, sí, digamos en 2011 como tarde. Y un tiempo que dejé de hacer, pero ahorita otra vez retomado. Retomamos, sí. Sí, siempre así como decís, como salir a caminar y sentir el aire y hacer otras cosas que son pues diferentes a lo que uno se dedica, siempre es un respiro de aire fresco, ¿no? Así como de cambiemos de página un ratito. Rana, ¿alguna pregunta? Muchas. Ahorita ya entramos. Bueno, es que estudiar física en un país como Guatemala también todavía no es algo tan común, o son de las carreras con menos estudiantes, ¿no? En las universidades en donde se ofrece esa carrera. Y bueno, tú ya nos contaste un poquito de que sabías que tenía que hacer algo con matemática o física. ¿Supiste desde un inicio que ibas a llegar en algún momento a la astrofísica o solo entraste y lo fuiste descubriendo? ¿Cómo se fue formando tu camino hacia tu especialidad? No, la verdad es que no sabía desde el principio, ¿verdad? Yo creo que conforme fui avanzando en la carrera, ya iba entendiendo un poquito mejor cómo funciona. O sea, una de las preguntas que me hicieron al principio fue que si siempre me había cuestionado todo hasta ahorita, ¿verdad? Entonces yo creo que fue un proceso lento que se hizo bastante, creo que definió parte de mi personalidad, de la que tengo ahora, ¿verdad? Durante el doctorado, pero empezó en la licenciatura, ¿verdad? De preguntarme por qué de las cosas, ¿verdad? Y sí recuerdo que hubo un experimento que fue el experimento de Rutherford, en el que bombardeó el átomo con átomos, con partículas alfa, perdón, y se dio cuenta de que no era este modelo del budín de pasas, de que era una carga positiva uniforme con cargas negativas como que fueran las pasitas,
no podía ser, ¿verdad? Sino que tenía que tener la carga positiva concentrada en el centro, ¿verdad? Y los electrones alrededor, ¿verdad? A mí este experimento creo que sí me impactó un montón, ¿verdad? Porque me pareció bastante sorprendente, ¿verdad? Que intentando entender cómo podría ser, digamos, el átomo, ¿verdad? Cómo se distribuían las cargas negativas o cosas así, se dan cuenta que el modelo o lo que se creía sobre la estructura fundamental, ¿verdad? De la materia, que sería el átomo, no era así, ¿verdad? Y un experimento así, eso es lo que yo quiero hacer. Un experimento de eso, ¿verdad? Un experimento de esos en el que uno intenta confirmar, digamos, o aclarar o entender, y de repente te das cuenta de que la idea fundamental sobre bueno, ese es un experimento muy importante, ¿verdad? Sobre la estructura de la materia. Resulta que el átomo no es así, ¿verdad? Sino que tiene que ser de otra forma porque si no el experimento o no funcionaba, ¿verdad? O lo que creíamos que entendíamos no lo entendíamos, ¿verdad? Entonces yo creo que ese fue un primer punto, ¿verdad? En el que dije quiero estudiar las estructuras más pequeñas, ¿verdad? Que existen en la naturaleza. Mi área no es exactamente astrofísica, sino que es física de partículas, que es como estudiar, digamos, la estructura de la materia también a escalas muy pequeñitas o a energías muy grandes. Otra influencia que fue bastante grande es, no sé si han escuchado de Fernando Quevedo, él es un físico guatemalteco costarricense, que es profesor de Cambridge y su área de trabajo es física de cuerdas. Entonces él, cuando yo era estudiante, él venía casi todos los años y nos daba una charla, ¿verdad? Donde explicaba una de las teorías que intenta describir, por ejemplo, la gravedad a energías muy altas, ¿verdad? Que es la teoría de cuerdas, que dice que la estructura fundamental no son partículas, o sea, como puntitos como nosotros lo vemos, sino que son cuerdas y dependiendo objetos matemáticos, ¿verdad? No cuerdas como las de la guitarra, ¿verdad? Pero sí objetos matemáticos que oscilan y dependiendo de sus características son las características de las partículas, ¿verdad? Bueno, pues en ese momento yo de esa parte no entendía casi nada, ¿verdad? Pero sí que nos venía a hablar, por ejemplo, sobre cosmología, sobre la historia del universo, ¿verdad? Y entonces yo sigo en los ojos grandísimos, así, sorprendida de hasta dónde las matemáticas nos podían ayudar a entender no solo de qué estamos hechos, ¿verdad? Sino cómo evolucionó nuestro universo, ¿verdad? Yo creo que fue bastante impactante, ¿verdad? Saber que eso de verdad la humanidad, ¿verdad? Había sido capaz de entenderlo hasta ese punto, ¿verdad? Porque a veces, no sé si les ha pasado, ¿verdad? Pero nosotros aquí en el planeta Tierra, ¿verdad? En el sistema solar de una galaxia, ¿verdad? El universo gigantesco, qué edad tiene, ¿verdad? Es viejísimo y con el conocimiento que hemos logrado construir, ¿verdad? Junto con los experimentos, podemos describir cómo ha evolucionado el universo, ¿verdad? Y cuáles son las estructuras, bueno, las que conocemos ahora como más pequeñas y que son realmente fundamentales. Y entonces creo que fueron esas dos cosas. Lo primero fue este experimento de Rutherford, aprenderlo, ¿verdad? Y ver cómo se podía aprender o descubrir, ¿verdad? Las estructuras más pequeñas de la materia con un experimento de ese tipo, ¿verdad? Y cómo funcionaba también la física, ¿verdad? Que a veces, bueno, la ciencia en general, ¿verdad? Que a veces se hacen propuestas, ¿verdad? Y se pueden comprobar o se intentan comprobar y entonces uno se da cuenta si es cierto o no es cierto, ¿verdad? Pero otras veces, intentando estudiar un fenómeno, nos damos cuenta de que las cosas no eran como creíamos, ¿verdad? Y aparecen unos grandes descubrimientos. Momento de historia del átomo. El átomo que hoy estudiamos tiene una larga historia, y es que apenas llevamos 200 años con la noción moderna del átomo. John Dalton, en su teoría atómica de 1808, propuso que los átomos eran esferas indivisibles e idénticas entre sí para cada elemento. Hoy sabemos que Dalton estaba un poco muy lejos de la realidad. 89 años más tarde, en 1897, Joseph John Thomson propuso su famoso modelo del pudín de pasas, al demostrar que los átomos sí eran divisibles y en ellos se encontraban partículas de carga negativa que llamó electrones.
En 1911, Ernest Rutherford, de quien nos habla María Eugenia, demostró que los átomos no eran sólidos, sino que eran más bien espacio vacío, con los electrones girando alrededor de un núcleo. Poco después, Niels Bohr propuso que los electrones giraban en círculos bien definidos, y en 1925, Werner Heisenberg y Erwin Schrödinger, lo lamento, Werner Heisenberg y Erwin Schrödinger propusieron el modelo mecánico cuántico que hoy día estudiamos. Un desastre de electrones, neutrones, protones, quarks, antiquarks y quién sabe cuántas más partículas que Dalton ni se imaginaba y que componen cada centímetro de nuestro cuerpo y de todo lo que nos rodea. Y entonces a mí todo eso me parecía muy emocionante. Entonces creo que fue desde lo del experimento de Rutherford y luego las charlas estas de Fernando, sí, como que me motivaron un montón. Y al final fue que decidí que iba a estudiar. El área se llama física de altas energías, que incluye también no solo física de partículas, ¿verdad?, sino otras áreas también que intentan explicar los fenómenos a energías muy, muy grandes o a escalas muy, muy pequeñitas, que es equivalente. Wow. Yo estaba bajo la impresión que la física de partículas era astrofísica y por eso dije lo que dije antes. No sabía que eran cosas como aparte. Y digamos, si nos escucha alguien que tal vez está pensando estudiar física y está conociendo ahorita por primera vez estas posibilidades, ¿cuál es la diferencia entre la física de partículas y la astrofísica? ¿Por qué es que estaba mal yo en pensar que eran juntas? ¿Cuál es como que el campo de cada una? La física de partículas explica las interacciones o la materia, digamos, y sus interacciones a escalas muy, muy, muy pequeñas, ¿verdad? O sea que yo puedo analizar la materia en un colisionador de partículas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces esa es la forma como nosotros, digamos que excitamos el vacío, ¿verdad? Y podemos crear partículas que son inestables, que tienen un tiempo de vida muy, muy pequeñito. Y que no las podríamos ver si no fuera de esa forma, porque viven muy poco. Entonces, digamos que la física de partículas estudia la estructura más fundamental de la materia. Lo que pasa es que están relacionadas, ¿verdad? Por eso es que te sonaba lo mismo, ¿verdad? Porque yo trabajo también en materia oscura. Y la materia oscura es, hasta donde sabemos, ¿verdad?, es la materia más abundante del universo. Y entonces, esa la estudia un montón de áreas, ¿verdad? La estudia la astronomía, ¿verdad? Porque la mayoría de las observaciones que hacemos, todas las observaciones que hacemos del universo son astronómicas, ¿verdad? Entonces, las observaciones también incluyen astronomía. La astrofísica intenta explicar la física, digamos, de los eventos o de los objetos, ¿verdad?, que vemos en el universo, ¿verdad? Estrellas, galaxias, clústeres de galaxias, eventos bastante intensos, ¿verdad? Porque así como el Sol, ¿verdad?, es una estrella que tiene un montón de actividad, hay un montón de otro tipo de estrellas, ¿verdad?, en distintas distancias, ¿verdad?, o con distintas edades, ¿verdad? Y hay fenómenos que no se pueden explicar todavía por completo, ¿verdad? Entonces, todos estos eventos los estudia la astrofísica, ¿verdad? Entonces, digamos que es la física de los objetos que nosotros vemos en el universo, ¿verdad? También está, por ejemplo, la cosmología, que estudia la historia del universo, ¿verdad? No solo de dónde viene, sino hacia dónde va, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con el universo en un montón de tiempo, ¿verdad? Entonces son tres áreas y las tres, astrofísica, astronomía, digamos, la astronomía es más como observacional, la cosmología, que es la historia del universo, y la física de partículas, que intenta explicar la estructura de la materia a muy, muy pequeñas escalas, ¿verdad? Entonces todas ellas juntas intentan explicar también la evolución de nuestro universo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo les comentaba hace un momento que nosotros podemos crear partículas que no podemos ver normalmente, ¿verdad? En los colisionadores de partículas, si estas partículas tienen un tiempo de vida muy corto, ¿verdad? Entonces, cuando el universo era mucho más joven, ¿verdad? El universo se ha ido enfriando, ¿verdad? Entonces, mientras más joven era más caliente. Hubo un momento en que estas partículas existían, ¿verdad? Existían porque el universo era tan energético, o sea, tenían bastante energía las partículas que
que, que estaban bueno, se les suele llamar como caldo primigenio, ¿verdad? Y lo de caldo es porque estaban todas ahí chocando unas con otras. Y entonces estas partículas existían en una etapa temprana, pero luego conforme el universo se va enfriando, estas partículas ya decaen, ¿verdad? Ya no se vuelven a crear, sino que simplemente decaen, y por eso es que ahora en los materiales, digamos, que nosotros vemos, solo hay 3 tipos de partículas, ¿verdad? Por ejemplo, los átomos tienen un núcleo, tienen electrones, ¿verdad? En el núcleo de los átomos hay protones y neutrones, y en los protones y neutrones hay 2 tipos de quarks que se llaman U y D, ¿verdad? Entonces, digamos que toda la materia que nosotros conocemos, que está en la tabla periódica, ¿verdad?, está formada únicamente por 3 partículas que nosotros llamamos fundamentales, porque hasta el momento creemos que son fundamentales, ¿verdad? Pero hay muchísimas más partículas, ¿verdad?, fundamentales. Digamos, hay 3 de estas familias, y este grupo de partículas, ¿verdad? Y la descripción de las interacciones es lo que nosotros llamamos el modelo estándar de física de partículas. Y entonces, si sabemos cómo se describe las interacciones a energías muy altas o a escalas muy pequeñas, también podemos saber cuál era la física, cuáles eran las partículas que existían, ¿verdad?, en el universo temprano, ¿verdad? Y que ahora también existen, ¿verdad?, pero se crean, hay que crearlas y decaen, ¿verdad? No es que haya una abundancia constante de estas partículas, sino que se crean y decaen, ¿verdad? Decaen quiere decir como que desaparecen, ¿verdad? Desaparecen produciendo otro tipo de partículas que ya conocemos, ¿verdad? Como electrones, como luz y este tipo de partículas. No sé si se entendió la respuesta. Sí, nítido. Y cabal, qué bueno que explicaste esto ahorita porque te iba a preguntar justo cuál es este modelo estándar, porque estaba leyendo una noticia de una entrevista que te hicieron hace poco. Mencionaba que lo que estudias es para ir más allá del modelo estándar. Entonces, ahora que ya nos explicaste qué es el modelo estándar, ¿qué es esto del más allá? ¿Esto tiene que ver con la materia oscura o...? Sí, en lo que yo estudio en el área de física de partículas está como la física del modelo estándar, ¿verdad? Es describir, el modelo estándar es lo que ya sabemos, ¿verdad? Ya confirmado experimentalmente que eso es, que esas partículas existen y que esas interacciones ya están medidas, ¿verdad? Y se hacen cálculos de precisión y es lo que se utiliza, ¿verdad?, para hacer todos los análisis experimentales. Pero está la física más allá del modelo estándar, que no sé si suena tan bien en español, pero en inglés es Beyond Standard Model, ¿verdad? Creo que suena un poquito más bonito, pero lo que quiere decir es que lo que se intenta es estudiar modelos que podrían explicar, candidatos que podrían explicar las observaciones que nosotros vemos, ¿verdad? Porque a pesar de que ya tenemos este modelo estándar de física de partículas, hay varias cosas que no podemos explicar, ¿verdad? Teóricas y experimentales, ¿verdad? Y de la experimental, creo que la más importante en este momento es la materia oscura, ¿verdad? Es tan misteriosa, digamos, porque ninguna de las partículas que nosotros conocemos tiene las propiedades adecuadas para poder formar la materia oscura. Entonces, lo que uno tiene que hacer es agarrar el modelo estándar y extenderlo, ¿verdad? Como hacer un modelo nuevo, en donde uno propone tal vez una nueva interacción, una nueva partícula, nuevas características, ¿verdad? Y luego estudia, esa es la parte que yo trabajo, que es fenomenología, se llama, de física de partículas, ¿verdad? Que es estudiar estos modelos nuevos, ¿verdad?, que extienden el modelo estándar o van más allá del modelo estándar, y entonces intentamos hacer como predicciones sobre cómo podríamos detectar la materia oscura, digamos, porque lo único que sabemos de la materia oscura es que tiene interacciones gravitacionales, ¿verdad? O sea, que sentimos su presencia por esas interacciones gravitacionales, pero no sabemos nada más, ¿verdad? Recapitulando, sabemos que la materia oscura existe porque podemos percibir lo que su interacción con la gravedad le hace a cosas que sí podemos ver, pero aún no hemos logrado ver materia oscura. Es casi como ese olor a geosmina del que hablábamos, que no podemos ver pero sí lo percibimos con otros sentidos, con la diferencia de que la materia oscura sigue siendo un gran misterio que científicas como María Eugenia continúan estudiando.
Entonces, imagínense, casi toda la tecnología que nosotros tenemos construida está basada bueno, todas, en interacciones electromagnéticas, ¿verdad? Es algo que tenga carga eléctrica, ¿verdad? Por eso es que las cosas que no tienen carga eléctrica, las partículas, por ejemplo, son más difíciles de detectar. Y entonces, si esta materia oscura no tuviera no tiene que tener carga eléctrica, ¿verdad? Pero no tuviera ningún tipo de las interacciones conocidas, entonces, ¿cómo la detectamos, verdad? Sería como la partícula invisible, ¿verdad? Entonces, cuando uno extiende el modelo, inevitablemente le da propiedades a esta partícula, ¿verdad? Entonces, al extender ese modelo, uno le da ciertas propiedades y con esas propiedades ya puede investigar cómo se puede detectar. Entonces, hay varios tipos de experimentos, ¿verdad? Detección directa se llama, que son casi todos detectores subterráneos que intentan medir la interacción de esta materia con los núcleos, con los átomos, ¿verdad? Pero es una interacción tan pequeñita que son experimentos bastante elaborados, ¿verdad? Y muy precisos. Hay de detección indirecta, ¿verdad? Que son los que intentan detectar, por ejemplo, la materia oscura, si es la más abundante en el universo, entonces en los lugares donde hay mucha materia tiene que haber mucha materia oscura también, ¿verdad? Por ejemplo, el centro de la galaxia, ¿verdad? Entonces las interacciones que pueda tener, por ejemplo, chocando dos partículas de materia oscura y desapareciendo, ¿verdad? Producen partículas nuevas, ¿verdad? Entonces, medir esas nuevas partículas, les llamamos detección indirecta. Y la otra sería en colisionadores, ¿verdad? Que sería intentar producirla directamente colisionando dos protones, ¿verdad? Entonces, este tipo de predicciones, ¿verdad? Uno las puede hacer siempre que sepa qué características tiene la materia oscura, ¿verdad? Y para saber qué características tiene, pues más que todo uno tiene que hacer una propuesta, ¿verdad? Y esas propuestas se basan en las características los fenómenos que debería de poder explicar la materia oscura. Y muchas veces, ¿verdad? Para los físicos teóricos, ¿verdad? Lo ideal es intentar hacer una propuesta y que solucione varios problemas, ¿verdad? Entonces, algunas veces no solo se intenta solucionar el problema de la materia oscura, sino algunos otros problemas teóricos, ¿verdad? Pero eso es lo que se refiere el más allá, que lo que se hace es proponer modelos que todavía no se han comprobado, ¿verdad? Pero que intentan explicar observaciones experimentales. Wow. O sea, yo creo que esta va a ser mi respuesta con todo lo que expliqué en este episodio porque realmente yo soy como bastante ignorante en cuanto a todo esto. Pero me parece súper impresionante y básicamente lo que haces es tratar de encontrar respuestas para algo que no conocemos bien. Y qué curioso que siendo la materia oscura lo más abundante en el universo aún no sabemos realmente qué es o cómo medirla y entonces ahí está lo fascinante de hacerlo, ¿no? Sí, es bien emocionante, ¿verdad? Yo creo que en todas las áreas de la ciencia, ¿verdad? Cuando uno está intentando responder o explicar, ¿verdad? Un fenómeno nuevo, ¿verdad? Que no se sabe cómo funciona, ¿verdad? Creo que es emocionante el hecho de estar ahí y sentir que uno va a contribuir a dar un pasito, ¿verdad? En la comprensión de la naturaleza de nuestro universo, ¿verdad? Hace poco tuvimos un coloquio, nuestro invitado, ¿verdad? Nos iba a hablar del Premio Nobel de Física de este año. Y empezó diciendo que está muy bien lo del Premio Nobel, ¿verdad? Pero que la ciencia no la construye una persona, ¿verdad? Sino que la construye una comunidad. Aunque el premio al final se lo den a una persona, porque el trabajo que hizo fue espectacular, ¿verdad? Se construye con la contribución de un montón de gente, ¿verdad? De toda la comunidad. Y entonces yo creo que aportar a un granito, digamos, a este esfuerzo es ya bastante emocionante, ¿verdad? Saber que con el trabajo de muchas personas, ¿verdad? Se va avanzando poco a poco y al final se puede entender un poquito mejor en dónde estamos, ¿verdad? Dónde estamos y cómo funciona nuestro entorno. Sí, qué interesante que tocaste este tema. Justo ayer
tuve una conversación de todo lo que hay de criticarle a los premios Nobel, pero para no desviarme tanto del punto, me parece algo súper abstracto, no sé, siento que los físicos, desde mi punto de vista, como yo lo imagino, tal vez me equivoco, ya me dirás tú cómo piensas tú, pero siento que los físicos también son como, tienen una mente muy artística, que muchas cosas realmente no las podemos ver, no las están viendo, es todo ecuaciones y su imaginación, ¿no? ¿Cómo te imaginas tú qué es esto que estudias o cómo lo visualizas? No sé si esto es algo como que juega una parte importante en tu día a día o... Yo creo que eso se va como desarrollando en el camino, porque una de las cosas que creo que le pasa a los estudiantes de física, que nos pasa a los estudiantes de física cuando estamos en la licenciatura, es que de repente tenemos que estudiar, por ejemplo, mecánica cuántica. Es completamente en contra de toda la intuición que tenga uno sobre el medio, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que se aprenden es que lo que nosotros llamamos como instinto, digamos, o está basado en nuestra experiencia con el mundo macroscópico, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Con los fenómenos a la escala a nuestra escala, ¿verdad? Pero si nos vamos a escalas mucho más pequeñas, ¿verdad? Resulta que la naturaleza se comporta de forma diferente, ¿verdad? Y si nos vamos a escalas mucho más grandes, ¿verdad? También, ¿verdad? Como por ejemplo la relatividad general de Einstein, ¿verdad? Entonces yo creo que al principio sí cuesta un montón, ¿verdad? Porque uno siempre va como con su sentido común, ¿verdad? Pero el sentido común, digamos que lo construimos a base de nuestra experiencia, ¿verdad? Y eso lo construimos con lo que podemos ver con nuestros ojos, ¿verdad? Y una de las cosas que aprendemos es que eso ya, si cambiamos de escala, ¿verdad? De distancia o de energía, eso ya no es así, ¿verdad? La naturaleza no se comporta igual siempre. O con la relatividad, por ejemplo, ¿verdad? Todo lo que es de Einstein es famoso, ¿verdad? Es un poquito más conocido. Bueno, por lo menos se escucha en las películas, no sé, o en los anuncios, ¿verdad? Pero resulta que si vamos al límite, empezamos a irnos a otros límites que no experimentamos nosotros en el día a día, las cosas cambian, ¿verdad? Entonces, esto que dices de que tiene una mente un poquito más abstracta, ¿verdad? Yo creo que eso se aprende un poco, ¿verdad? Porque digamos que toda nuestra vida la vivimos a la misma escala, ¿verdad? Digamos, por decirlo de alguna forma. Y no hemos visto nada más, ¿verdad? Y de repente nos dicen que no es así, ¿verdad? Que si cambiamos de escala, si cambiamos de energía, si cambiamos de tamaño, ¿verdad? Incluso de velocidad, todo se comporta de forma diferente. Entonces, al principio cuesta un montón, ¿verdad? Porque me acuerdo, por ejemplo, los primeros problemas que resolvía, ¿verdad? Aunque ya sabía cuáles eran las ecuaciones y ya sabía, las tenía ahí, ¿verdad? Me las habían explicado, ¿verdad? Uno cuando empieza a sacar los resultados, uno intenta como darle sentido, ¿verdad? ¿Esto tiene lógica o no tiene lógica, ¿verdad? Pero resulta que lo que uno cree que tiene lógica es lo que tiene que ver con su vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, este aprendizaje, bueno, por lo menos esa es mi experiencia, ¿verdad? Este aprendizaje de ir viendo las ecuaciones y que sean las ecuaciones las que te ayuden a construir tu intuición, ¿verdad? Eso creo que toma tiempo. No creo que bueno, no sé, tal vez hay alguna persona que ya tenga esa abstracción, pero en mi caso no fue así, ¿verdad? Sino que se fue construyendo poco a poco a medida que iba aprendiendo más cosas, ¿verdad? Lo que pasa es que luego todo eso se hace mucho más intenso, ¿verdad? La maestría, cursos de los que yo no había escuchado en ningún lugar, ¿verdad? Esos temas, bueno, más que al final de la licenciatura, ¿verdad? Algunas cosas, pero digamos en otro lugar, ¿no? Y en el doctorado más todavía, ¿verdad? Entonces, Carolina de ustedes dos comentaba que este tema sí no le sonaba mucho, ¿verdad? Que no sabía mucho porque en realidad no se hace mucha divulgación de ciencia, ¿verdad? Yo creo que si nos vamos a todas las áreas de la ciencia, ¿verdad? Ya nos vamos a lo más específico, sabemos muy poquito, ¿verdad? Yo creo que sé muy poquito bueno, demasiado básico, diría yo, de biología y de química, ¿verdad? Y que
seguramente le pasa lo mismo a las otras personas, ¿verdad? Porque ya estamos en un nivel tan especializado y si la ciencia no se divulga, nosotros nos quedamos con lo que nos enseñaron en el colegio, ¿verdad? Que es muy básico. Y entonces yo creo que todo esto se aprende, ¿verdad? Lo que pasa es que imagínense la licenciatura, luego yo no hice un diplomado, luego el doctorado, ¿verdad? Y luego la experiencia de investigación, ya son muchos años construyendo la lógica, ¿verdad? Basada bueno, ahorita te digo ecuaciones, ¿verdad? Pero luego sí cambia, creo yo, cambia la forma como por lo menos yo percibía o interactuaba, ¿verdad? Con el entorno, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Porque es este cuestionamiento de todo, ¿verdad? Y no es que esté buscando una ecuación, ¿verdad? Pero sí una explicación razonable, ¿verdad? De lo que sucede alrededor, ¿verdad? Y no, sí, yo creo que es algo que se va aprendiendo, uno se va desenvolviendo en cierto entorno y empieza a adaptarse. El doctorado es una etapa bien intensa, ¿verdad? En el que a uno le toca aprender un montón, cuestionar un montón y sí creo que sí cambia bastante la forma como uno termina viendo, percibiendo el entorno. Eso que deciste, la importancia de la comunicación y que conocemos a Einstein de las películas, cabal, antes de empezar esta entrevista le comentaba a Diane que de plano hoy te iba a hacer muchas preguntas tontas porque todo lo que yo sé de este tema lo aprendí en The Big Bang Theory. Sí, bueno, hay personas que, bueno, algunos profesores del instituto donde hice el doctorado, creo que alguna vez comentó que tal vez esa serie había ayudado a que hubieran más físicos, ¿verdad? Porque en realidad yo sí siento que cuando uno entra a la universidad sabe tan poquito de todo, ¿verdad? Entonces es como una aventura, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Bueno, ellos decían que creen que esa serie había ayudado a que la gente se diera la oportunidad, digamos, de meterse a carreras de física. Pero la divulgación, por ejemplo, es bien importante, ¿verdad? La divulgación de la ciencia. Y por ejemplo, sobre todo nosotros que trabajamos, nos paga una universidad pública para investigar, ¿verdad? Entonces, tenemos como obligación de divulgar estos conocimientos. Lo que pasa es que no siempre es fácil como pasar del lenguaje que uno utiliza cuando trabaja a explicarle a otra persona que uno no sabe qué tanto sabe, ¿verdad? O en general, ¿verdad? Uno cuando está en un ambiente de, por ejemplo, bueno, en todas las áreas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, de investigación en ciencia, la gente con que le rodea, pues sabe del tema, ¿verdad? Entonces uno a veces se confunde, ¿verdad? Y hay un momento en el que cree que hay cosas que todo el mundo sabe, ¿verdad? Y resulta que no, ¿verdad? Y a uno le pasa lo mismo con otras áreas, ¿verdad? Hace poco, bueno, hace un par de años, ¿verdad? Recibimos una charla de una bióloga que nos iba a hablar sobre genética. Ella estaba súper emocionada, ¿verdad? Que iba a ir a la charla y no entendí casi nada, ¿verdad? Entonces me quedé así como, bueno, sí, tal vez me falta un poco de cultura general científica de otras áreas, ¿verdad? Y entonces la divulgación es donde creo que sí es bien importante, ¿verdad? Y creo que es algo que se ha fortalecido mucho ahora con todo esto de las redes sociales o de internet, ¿verdad? La facilidad que tiene la gente de tener internet, ¿verdad? Que ahora hay canales de YouTube, hilos en Twitter, ¿verdad? Se suben videos, ustedes están haciendo podcast, ¿verdad? Que la gente tiene más acceso a intentar, por lo menos tener una idea, ¿verdad? De qué tipo de cosas están haciendo. Sí, justamente es súper importante y creo que a todos nos pasa. Aquí nos pasa mucho de que damos por sentado de que la gente sabe muchos conceptos de los que hablamos cuando estamos en nuestro mero rollo, que pues la biología, la microbiología, etcétera. Y después así como no, probablemente hay alguien que no sabe esto y es un constante aprender a cómo comunicar y a cómo transmitir todos estos conocimientos que hemos ido aprendiendo con el tiempo y que definitivamente todavía nos falta aprender muchísimo, ¿verdad? Pero un poco en ese hilo, cuando conoces a alguien que no tiene absolutamente nada, ni una idea de qué es lo que haces, ¿cómo explicas en qué trabajas? Bueno, a mí, no sé si se van a imaginar la respuesta que les voy a dar, pero cuando empiezo a explicarlo, les empiezo a hablar de algo más pequeño que el átomo, ya la gente como que
pone, ya como que se bloquea. Ya les digo átomo y ya no, como que ya. No nos da la cabeza para imaginarnos eso. No, yo creo que hay como, hay una idea como muy arraigada de que es algo muy difícil. Y entonces, cuando la gente estudió en los colegios, ¿verdad? Cuando estudian física y matemática, mucha gente sale como un poquito traumada, creo yo, ¿verdad? Que no quieren saber más. Entonces, si estamos platicando, ¿verdad? Y de repente yo les empiezo a hablar de un tema que parece más difícil que lo que ustedes vieron que lo que se vio en el colegio, ¿verdad? Entonces ya la gente dice, no, esto sí, ¿verdad? Que no es para mí, ¿verdad? Y entonces muchas veces me pasa, ¿verdad? Que empiezo a intentar explicarlo y de repente ya nadie me pregunta nada, ¿verdad? Entonces pasa de hacer una plática a hacer un monólogo. Entonces ya cuando miran que ya no hay mucho intercambio, entonces ya digo, bueno, ya eso era. Ahí se terminó. Entonces sí me cuesta, pero yo creo que es porque una de estas áreas es las que menos divulgación tienen, ¿verdad? La ciencia básica creo que no se divulga mucho, ¿verdad? Y, bueno, en general aquí en Guatemala no se divulga casi nada, ¿verdad? Pero la ciencia básica es más difícil, ¿verdad? Tal vez con estos programas como de Big Bang Theory, que se sale un poquito de lo que se ve normalmente en la televisión, ¿verdad? Pero creo que tiene que ver con que incluso en los currículums de la educación media, ¿verdad? No se sabe, por ejemplo, cuáles son las partículas fundamentales, ¿verdad? Entonces digamos que esto no es como de resolver ecuaciones ni de resolver problemas, ¿verdad? Sino simplemente contarle a los estudiantes, ¿verdad? Que miren, ¿saben qué es lo más pequeño que conocemos? Pues es esto, ¿verdad? ¿Saben cuáles son las partículas fundamentales? Pues son estas, ¿verdad? Es como digamos, como se enseña la tabla periódica. Y los estudiantes aprenden, ¿verdad? Que hay elementos y que los tenemos en una tabla, ¿verdad? También se podría enseñar, por ejemplo, que hay partículas fundamentales, ¿verdad? Que los átomos están formados por 3 partículas fundamentales, que nosotros hasta el momento creemos que son fundamentales. Y entonces ya no sería una cosa tan rara, ¿verdad? Para cuando alguien empieza a platicarlo, pero sí me cuesta un montón. El que fue mi asesor de tesis, se dedica también a la divulgación, ¿verdad? Ha escrito varios libros. Y a veces cuando me va a tocar explicar algo, ¿verdad? Bueno, al principio, ¿verdad? Ahora ya no lo hago, ¿verdad? Pero al principio me ponía a ver sus charlas. Me ponía a ver sus charlas para ver cómo él hacía analogías o cómo explicaba las cosas a personas que no tienen nada que ver con ciencia en general. Pero aquí sí me cuesta un poco, como que tengo la impresión de que la gente cree como que va a tener que hacer mucho esfuerzo para entender lo que les voy a decir, ¿verdad? Entonces, ay, no. Eso como que pasa, ahora sí. Bueno, eso en conversaciones informales, ¿verdad? Y nos contaste un poquito brevemente de tus experiencias en la maestría y el doctorado. ¿Nos puedes contar un poquito más cómo fue esa experiencia para ti? Sí, cuando terminé la licenciatura hice un diplomado, no fue maestría, es como un diplomado predoctoral en física de altas energías. Entonces hay un centro internacional de física teórica que se llama Abdus-Salam en Italia. Abdus-Salam es premio Nobel justo por el modelo estándar de física de partículas, y él es pakistaní. Entonces él fundó junto con otras personas este centro internacional de física teórica y está dedicado o orientado a ayudar a los países en vías de desarrollo. Entonces tienen un programa de investigación bastante fuerte, ¿verdad? Y dentro de este instituto cada año becan a 10 estudiantes por área, ¿verdad? Está altas energías, que fue la que yo hice, otra que es de materia condensada, otra que es de matemática. Bueno, ahora hay más. Cuando yo fui eran solo 4, ¿verdad? 4 áreas. Ahora hay sistemas de la Tierra, hay biofísica, me parece, o sistemas complejos y biofísica, hay física médica también. Y entonces yo pues apliqué a este programa, ¿verdad? Y me aceptaron. La verdad es que fue bastante difícil. Y a mí
yo había sido buena estudiante, ¿verdad? Y cuando entré a la universidad tenía muy buena base. Entonces, digamos que no me costó mucho. Y bueno, como estaba acostumbrada, esto de que si uno le dedica tiempo y estudia, pues le va a ir bien, es como la receta. Pero cuando fui al diploma yo estudiaba un montón y sentía que era muy difícil, ¿verdad? Entonces, creo que una de las cosas que me di cuenta es que uno tiene que ser súper honesto a la hora de estudiar. No se trata de ganar el examen ni de hacer la tarea, ¿verdad? Sino uno tiene que ser como bien honesto con uno mismo. Y a la hora de realmente estar seguro de que uno entendió las cosas, ¿verdad? Y que si escribe algo tiene que ser porque está convencido que lo entendió. No porque lo dice en el libro ni porque lo dijeron en la clase, ¿verdad? Entonces yo creo que esta fue una etapa que me tocó estudiar un montón. Y sí que hubo momentos en los que creía que no iba a salir, ¿verdad? Y ahora siento que fui como un poco llorona porque tampoco iba tan mal, ¿verdad? Pero como nunca me había pasado eso, ¿verdad? Entonces sí me costó. Fue como no solo necesité estudiar mucho, ¿verdad? Sino seguridad en mí misma, ¿verdad? De que iba a poder hacerlo. Entonces fue un año, pues un año bien intenso, ¿verdad? Y luego de allí, como los profesores que hay ahí también son muy buenos, ¿verdad? Son muy buenos. Y la idea de esos diplomas predoctorales es que los estudiantes que salgan de ahí puedan incorporarse a un programa de doctorado en cualquier universidad. Entonces de allí pude irme a Madrid, ya fenomenología, ahí fue cuando decidí tirarme más al área de fenomenología y ya empecé ahí el doctorado. El doctorado también fue diferente, ¿verdad? Pero yo creo que sí aprendí un montón de cosas, ¿verdad? Primero en que todos nos equivocamos, ¿verdad? Y equivocarse es parte del aprendizaje, ¿verdad? Eso se lo dicen a uno todo el tiempo, pero no realmente como que no se lo termina de creer, o yo por lo menos, ¿verdad? Hasta que me pasó, ¿verdad? De estar ahí y de equivocarme y de pasar un montón de tiempo trabajando y de repente que no era así, ¿verdad? Sino que tenía que haberlo hecho de otra forma, ¿verdad? Y al principio sí me costó, dedicaba bastante tiempo y aparte yo soy bastante tímida e introvertida, ¿verdad? Y entonces no era muy buena combinación. Pero la verdad es que tuve mucha suerte por trabajar con el asesor con el que trabajé, ¿verdad? Porque él es una persona que disfruta muchísimo, ¿verdad? Hacerse preguntas y si no se entienden, mejor, ¿verdad? Porque quiere decir que hay más cosas que se pueden explorar, más cosas que se pueden descubrir. Y entonces poco a poco fui quitando la importancia a esto de que si no puedo resolver esto y si esto no me sale, ¿verdad? Entonces ya empecé a disfrutarlo de otra forma, ¿verdad? Como si lo que estamos aquí es intentando responder preguntas que nadie ha respondido, ¿verdad? Intentando hacer propuestas sobre cosas que nadie ha estudiado, ¿verdad? Entonces, equivocarse era completamente normal, ¿verdad? Entonces ya cuando dejé de preocuparme de eso, ¿verdad? Fortalecí también lo que había experimentado en el año del diploma, ¿verdad? De ser uno bien honesto con uno mismo a la hora de estudiar, a la hora de entender las cosas, ¿verdad? Y disfrutarlo, ¿verdad? Disfrutarlo y la verdad es que sí es dedicación a tiempo completo, ¿verdad? Pero a veces nosotros nos reímos con mi esposo, que también es físico, ¿verdad? Si dicen tiempo completo no son 8 horas, ¿verdad? Para nosotros eran como 24, ¿verdad? Porque uno hasta sueña con eso algunas veces, ¿verdad? Y no se regresa a su casa y desconecta, ¿verdad? Sino que regresa a su casa y sigue pensando, ¿verdad? Entonces es una etapa bien intensa en la que aprender a cuestionarse todo y a de verdad entender las cosas, ¿verdad? Una de las cosas que creo que sí fue un cambio para mí en esa época, ¿verdad? Es que después de eso yo preguntar el porqué de todo, ¿verdad? Y si alguien como que fuera un niño así de 3 años, ¿verdad? Así decía mi asesor también, ¿verdad? Que los físicos teóricos somos como niños de 3 años, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Verdad? Y, y sí creo que sí cambié un montón de cosas que daba por sentada, ¿verdad? Y después, pero ¿por qué será esto, verdad? Y aunque no tuviera nada que ver con física, ¿verdad? Y entonces sí fue una experiencia bien interesante, ¿verdad? También ver cómo funcionan estas comunidades científicas, ¿verdad? Donde la gente se junta, discute, ¿verdad?
Otra de las cosas que me costó, como les decía, soy bastante tímida y muy introvertida, ¿verdad? Que en la ciencia es bien importante que uno pueda compartir lo que está haciendo, ¿verdad? Discutirlo, presentarlo, exponerlo, convencer a la gente que es interesante, ¿verdad? Recuerdo que la primera charla que me tocó dar, bueno, mi primera estancia de investigación, ¿verdad? Cuando estaba haciendo el doctorado, teníamos derecho a una estancia de investigación cada año. Yo hice 3 y la primera fue en Cambridge y mi primer seminario en inglés, ¿verdad? Pasé un mes todas las noches repasando el seminario, ¿verdad? Cuando me tocó darle ya me lo sabía de memoria, ¿verdad? Casi que me lo repetía así memorizado, ¿verdad? Estaba Dormida. sí, estaba tan nerviosa que sí, no, esto no me puede salir mal, ¿verdad? Y entonces ya sabía que si tenía que estar segura, ¿verdad? De lo que iba a decir, y entonces lo repasaba y lo volvía a repasar. Y bueno, esto lo he ido dominando un poco con el tiempo, ¿verdad? Pero siempre me pongo nerviosa cuando me toca hablar así en conferencias, por ejemplo, o en frente de un público especializado, ¿verdad? Siempre me pongo un poco nerviosa, pero sí lo disfruté bastante, ¿verdad? Pero sí fue bastante intenso, ¿verdad? Rompí bastantes paradigmas y sí me di cuenta que para estudiar ciencia uno tiene que trabajar muy duro, ¿verdad? Y no tener miedo a cuestionar, ¿verdad? Tampoco dar por sentadas las cosas, ¿verdad? Incluso los conocimientos que uno cree que ya sabe, ¿verdad? Que ya están establecidos en la física desde que estamos en la licenciatura, ¿verdad? Empezamos con las leyes de Newton, ¿verdad? Por ejemplo, para describir la mecánica. Y luego, no, pero es que si nos vamos a esta escala no funciona, ¿verdad? Y si nos vamos a estas velocidades tampoco funciona, ¿verdad? Y si no, entonces es como la descripción que tenemos nosotros de la naturaleza funciona a la escala que podemos medir, ¿verdad? Pero si nos vamos a otras no sabemos si va a funcionar, ¿verdad? Porque puede que haya una teoría un poco más general, ¿verdad? Entonces, no tener miedo a cuestionar cosas, ¿verdad? Y no tener miedo a equivocarse, ¿verdad? Esto es bien importante, ¿verdad? Y ser uno bien honesto con uno mismo a la hora de estar haciendo investigación y de entender algo. Y disfrutarlo, ¿verdad? Porque para todo el trabajo que hay que hacer, hay que disfrutarlo. Ay, no, qué cosa más linda toda esta hora que hemos llevado platicando. Yo estoy fascinada de la rana también. Pero también sabemos que tenés horario apretado y para no alargarnos mucho, porque preguntas podríamos hacerte un montón. Vamos a empezar a cerrar, lamentablemente. Y entonces, como siempre, nos gusta terminar con 2 preguntas. La primera es, ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años? Que se deje llevar un poco por su curiosidad. La verdad es que hay un montón de fenómenos alrededor de nosotros, ¿verdad? Que como los hemos visto desde siempre que existimos, ¿verdad? Ya están incorporados en nuestra cotidianidad y ya no les prestamos atención, ¿verdad? Pero la naturaleza es realmente espectacular, ¿verdad? Cómo funciona, ¿verdad? Cómo funcionamos nosotros. Creo que todas las ramas de la ciencia, ¿verdad? No solo de la física, nos ayudan a entender un poquito más como quiénes somos, en dónde estamos y que se toman el tiempo para pensar estas preguntas, ¿verdad? No hay por qué ser científico para que te llame la atención la ciencia, ¿verdad? Yo creo que a todas las personas nos debería de llamar por lo menos un poquito la atención, ¿verdad? Tener un poquito de curiosidad sobre nosotros, ¿verdad? Sobre la naturaleza, sobre nuestro universo, sobre nuestro cuerpo, ¿verdad? Y que se dejen llevar por la curiosidad, ¿verdad? Entonces, yo creo que un poco dentro de la idiosincrasia guatemalteca está este como miedo o vergüenza a no saber cosas, ¿verdad? Es el que no sabe, si uno no sabe algo, mejor hace como que no es con uno, ¿verdad? Pero el no saber algo yo siento que es como una oportunidad, ¿verdad? Es una oportunidad para aprender, ¿verdad? Y esta experiencia de descubrir y de entender un fenómeno es muy emocionante, ¿verdad? Entonces yo les diría que
que no vean la física y la matemática como algo difícil, ¿verdad? O los problemas que tienen que hacer, o la tarea, o lo que no entienden, ¿verdad? Sino que intenten conectarlo, ¿verdad? Con su día a día, con su entorno, ¿verdad? Que estén atentos a observar, ¿verdad? Los fenómenos que ocurren alrededor de ustedes. Como les decía, creo que la ciencia es interesante para los seres humanos, ¿verdad? Porque describe dónde estamos, ¿verdad? El entorno donde nosotros vivimos. Y no tienen que saber cálculo, ¿verdad? Para poder saber un poquito sobre la naturaleza, ¿verdad? Yo creo que se van a disfrutar, ¿verdad? Aunque no terminen estudiando física o matemática, ¿verdad? Yo creo que saber un poquito más de dónde estamos es bastante entretenido y creo que podría resultarles fascinante. Bueno, María Eugenia, y la última pregunta que nos gusta hacerle a todas nuestras invitadas es, en tu opinión, ¿qué podríamos hacer hoy todos los guatemaltecos para apoyar el desarrollo de la ciencia en el país? Yo siento que aquí en Guatemala hay como un desprecio a la ciencia, ¿verdad? Desprecio al conocimiento científico y al trabajo que hacen los científicos también, ¿verdad? A los científicos se les cuestiona un montón, ¿verdad? A veces se ven publicaciones científicas y la gente desprecia, ¿verdad? El resultado científico. Yo creo que lo primero que podríamos hacer, ¿verdad? Todos así en general, ¿verdad? Es intentar entender un poquito cómo es que se llega a un resultado científico, ¿verdad? Hay errores en los resultados, ¿verdad? Algunas veces, ¿verdad? Pero si las personas entienden cómo es que se llegan a esas conclusiones, ¿verdad? El método científico, digamos. Entonces también pueden valorar este trabajo, ¿verdad? Yo creo que podríamos darle un poco más de importancia, no quitarle peso o quitarle importancia al resultado científico, ¿verdad? O sea, creo que entender el proceso, ¿verdad? A grandes rasgos, por supuesto, ¿verdad? Que se siguió para llegar a esas publicaciones, ¿verdad? Para sacar esos resultados, para indicar esas tendencias, ¿verdad? Es un proceso largo que requiere mucho trabajo, mucha dedicación, que es conocimiento construido a partir del conocimiento de los resultados de otras personas, ¿verdad? Y es el conocimiento, una de las cosas con las ciencias básicas que es tan bonito, a mí me parece, ¿verdad? Es que el conocimiento es para la humanidad, ¿verdad? No es para Guatemala, no es para México, no es para Brasil, ¿verdad? No es para Alemania, digamos, sino que el conocimiento de ciencias básicas es como para la humanidad, ¿verdad? Y son muchos años de trabajo de mucha gente, ¿verdad? Para entender y desarrollar la tecnología que tenemos ahora. Yo creo que una de las cosas por donde podríamos empezar es no despreciar el trabajo de los científicos, ¿verdad? Si hay un fenómeno, digamos, natural o por ejemplo ahora con la pandemia, ¿verdad? ¿Qué dicen los científicos, ¿verdad? Eso debería ser lo primero, ¿verdad? En lugar de quitarle importancia a esos resultados, en lugar de intentar nosotros hacer nuestras propias teorías, ¿verdad? O empezar a repetir algo que se leyó en una red social, ¿verdad? Guatemala lo que necesita es más inversión en ciencia, ¿verdad? Pero eso es complicado, ¿verdad? Pero lo que sí podemos hacer es interesarnos un poquito más por el trabajo de los científicos y darle más importancia. Gracias, María Eugenia, por recordarnos todo el trabajo que hay detrás del conocimiento científico que hoy tenemos, por recordarnos que está bien equivocarnos para poder seguir aprendiendo y, por supuesto, gracias por enseñarnos un poco más acerca de esta pequeña parte de la física que guarda grandes misterios. Y gracias a ti que nos acompañas en un episodio más de Epistemas. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y contarnos de qué área de STEM te gustaría que habláramos la próxima. ¡Nos vemos! Erwin Schrödinger. Erwin Schrödinger.